Esa historia comenzó cuando tenía 26 años. En ese entonces ejercía mi carrera de abogado. Tenía algunos trabajos esporádicos, pero eran suficientes para poder mantenerme a flote y llegar a fin de mes sin mayor problema. Mi vida estaba bastante bien, tenía una pareja estable y suficiente tiempo libre para dedicarme a mis hobbies o hacer lo que quisiera. Pero, de un día para otro, mi vida cambió por completo, llevándome a lo que soy ahora. Muchas veces he dicho que hubiera sido mejor morir que continuar viviendo hasta hoy, pero siento que, aunque lo intente, y es que lo he intentado, no puedo liberarme de esta vida. Al menos no tan fácilmente. Como mencioné antes, todo comenzó cuando tenía 26. Recibí el caso de una mujer que sufría violencia intrafamiliar por parte de su pareja. Ella tenía un hijo, y lo que quería no solo era el divorcio, sino también que este hombre pagara por todo el daño que le había hecho. La violencia ejercida hacia ella le había dejado los brazos tan débiles que no podía desempeñar ningún empleo correctamente. Quería que el hombre se hiciera responsable de su hija en su totalidad, aunque no deseaba que él se quedara con ella. De hecho, no quería que él estuviera en su vida en lo absoluto. Pensé que no sería tan complicado llegar a un acuerdo. Acepté el caso de la mujer y comencé a trabajar en él. Ese hombre era una persona muy conflictiva, podía verlo por sus expedientes e historial criminal. Aún así, parecía tener un empleo decente que le permitiría mantener a su hija y cumplir con los mandatos de mi clienta. Trabajé arduamente en este caso porque realmente quería conseguirle todos los beneficios que pudiera. Ella lo necesitaba y yo quería hacer todo lo que estuviera en mis manos para ayudarla. Recuerdo muy bien el momento en que una mujer entró a mi oficina. Al principio pensé que podría ser alguna clienta que quería asignarme un caso o algo así, aunque yo estaba tan inmerso en mi trabajo que ni siquiera la noté al principio. Su aspecto era peculiar, sin duda no era una mujer convencional, tenía un rostro demacrado, con un cabello largo y canoso, sus ojos estaban muy hundidos y su apariencia era la de una persona enferma. Cuando la miré más de cerca, su aspecto me asustó un poco, pero intenté sonar lo más cordial posible. Le pregunté si necesitaba algo, y ella solo me miraba. Podía sentir cómo su mirada perforaba mi alma. Le dije que, si no deseaba nada de mí, tendría que irse de mi oficina porque, de lo contrario, llamaría a seguridad. Fue entonces cuando habló. Me dijo con certeza que debía dejar a la persona que demandaba, que no me convenía seguir adelante con ese caso. Al principio no entendía a quién o a qué se refería, pero rápidamente mencionó el nombre del hombre al que estaba demandando mi clienta. Ella me dijo que era su hijo y que más me valía dejarlo en paz. Pensé que era una amenaza típica de personas que creen estar por encima de la ley, y claramente no iba a permitir que me intimidara. Ya había tenido estas experiencias antes. Le respondí que su hijo recibiría las represalias que merecía y que no dependía de mí, sino del juez, que ya estaba revisando las evidencias necesarias para llegar a un arreglo y que él recibiría el castigo que se merecía. Mi respuesta no agradó para nada a la mujer, quien volvió a amenazarme diciendo que no tenía ni idea de con quién me estaba metiendo. Yo, firme en mi decisión y sin mostrar temor, le dije que debía irse o, de lo contrario, llamaría a seguridad. Entonces, antes de irse, la mujer tomó una colilla de cigarro que había en mi cenicero. Esto me sorprendió. No entendía por qué había hecho eso, pero no le di mucha importancia más allá de lo raro que me pareció. De hecho, al final del día ni siquiera recordaba que había tomado la colilla del cigarro. Simplemente olvidé el incidente. Tal vez por lo extraño que había sido para mí. No pasó nada. De hecho, después de esa visita no volví a ver a esa mujer ni supe nada más de ella. Logramos un muy buen acuerdo para la mujer y su hija, y yo sentía que había hecho un excelente trabajo. Todo había terminado, y, simplemente, como en cualquier otro caso, pensé que debía seguir con el siguiente.
Pero unos días después de que el veredicto fuera emitido, comencé a sufrir muchos cambios. Recuerdo muy bien el primero, y sé que estuvo relacionado con esto, porque fue una pesadilla. Nunca había sido alguien que sufriera pesadillas. Podía tener alguna de vez en cuando, pero era muy raro en mí. Pero una noche tuve una en la que estaba cubierto de arañas y serpientes que se arrastraban por mi cuerpo. Fue algo horrible. Desperté muy asustado y pasé casi media hora sintiendo aquellas cosas caminando por mi piel. Esa misma noche fui despertado a mitad de la madrugada por dolores punzantes en el estómago. Nunca nadie me ha apuñalado, pero estoy bastante convencido de que así es como debe sentirse. Sentí dolores múltiples en todo mi cuerpo, pero sobre todo en el estómago, que me hacían retorcerme sobre la cama. Pensé en llamar a emergencias, pero debido al dolor no pude hacerlo. Estuve retorciéndome de dolor durante casi una hora, y no estoy seguro si el dolor se me fue o si simplemente me desmayé en algún momento. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir al doctor para que me dijera qué me había sucedido. Luego de revisarme e incluso realizarme varios estudios, confirmaron que no tenía nada, que estaba perfectamente bien. El doctor me dijo que tal vez algo me había caído mal en la cena, pero que mi cuerpo ya lo había desechado. Me recetó un par de vitaminas y me recomendó no comer alimentos irritantes durante al menos un mes. No estaba muy satisfecho con el veredicto del doctor. Aunque parecía que no me estaba pasando nada, yo sabía lo que había sentido esa noche y sabía que algo estaba pasando dentro de mí. Pero no pude hacer nada más que hacerle caso y evitar los alimentos irritantes. Nada de eso funcionó. A medida que pasaban los días, todo empeoraba. Muchas veces despertaba con aquel mismo dolor, sintiendo como si me hubieran apuñalado el estómago una y otra vez. Algunas veces no sentía eso, más bien sentía como si algo se moviera dentro de mis tripas, intentando encontrar la salida con desesperación. Siempre que iba a hacerme algún examen médico, no hallaban nada. Todos decían que estaba perfectamente de salud. Fui con muchos médicos, busqué muchas opiniones, pero sin importar lo que les dijera o cuanto intentaran ayudarme, no podían hacerlo. Ningún examen médico arrojaba lo que realmente tenía. Lo peor vino poco tiempo después. En mi casa comenzó a percibirse un horrible aroma podrido. Un olor similar al azufre, mezclado con el de un animal muerto. Junto con mi pareja intentamos limpiar la casa en profundidad con la esperanza de que desapareciera, pero incluso después de hacerlo nos dimos cuenta de que eso no iba a ayudar en absoluto. Fue un error continuar. Algo que mi pareja comenzó a notar fueron los horribles moretones que tenía en la espalda. Los médicos me habían dicho que tal vez era por la falta de hierro, pues concluían que podía ser un problema relacionado con la sangre. Yo no dejaba de pensar que algo más horrible me estaba pasando. También comencé a tener lagunas mentales. Algunas veces no sabía lo que estaba haciendo. ¿Les ha pasado alguna vez que entran a un cuarto y olvidan por completo por qué lo hicieron? Bueno, esto comenzó a sucederme, pero con bastante frecuencia. Podía estar viendo una película y, de repente, darme cuenta de que ya estaba en mi cuarto sin recordar en qué momento me puse de pie y me fui. Podía estar con unos amigos y, de repente, levantarme y marcharme. Mis amigos siempre asumían que estaba muy cansado y que por eso actuaba de manera tan extraña. Nadie cuestionaba mucho lo que me pasaba, y es que, además de mi pareja y los doctores, yo no quería compartir todo lo que me estaba ocurriendo. No quería que la gente sintiera lástima por mí, y creía que si lo mantenía en secreto lo resolvería yo solo. No estoy muy seguro de cuánto tiempo pasó después de que comenzaron estas lagunas mentales, pero poco después ocurrió algo más que quiero contarles. Comencé a perder la noción del paso del tiempo. A veces creía que solo había pasado un día, cuando en realidad ya estábamos casi terminando la semana. Mis tiempos estaban completamente desajustados, por lo que, a partir de aquí, no podré darles las fechas exactas.
Creo que esto sucedió aproximadamente una semana después de las lagunas mentales. Una tarde, mientras tomaba un baño, una de las pocas cosas que aún podía disfrutar, me encontraba relajado en la tina, viendo cualquier tontería en mi teléfono. De repente, sentí como si alguien me tomara del cuello, como si estuviera debajo de mí, y de pronto me hundieron en el agua. No importaba cuánto intentara salir a la superficie para tomar aire, me mantenían muy bien sujeto de los hombros. Intentaba sacudirme y liberarme, el aire sentía que se me escapaba. Casi cuando estaba a punto de dar mi último aliento, fui liberado. Salí rápidamente de la tina, asustado, mirando a mi alrededor para ver qué había sido lo que me había hundido. A pesar de que me quedé mirando la tina por casi media hora, no vi nada ni a nadie salir de allí. Incluso vacié el agua por completo, y no había nada que pudiera asemejarse a lo que había sentido. Llegué a pensar que tal vez había sido completamente una alucinación mía, pues no había estado durmiendo bien por los dolores en el estómago. Tal vez me había quedado dormido en la tina y había soñado que alguien me había sujetado. Pero mientras intentaba racionalizar esta idea, mirándome al espejo, me di cuenta con horror de que en mis hombros tenía heridas. Era como si alguien, o algo, hubiera encajado sus uñas muy fuerte. Incluso, todavía sangraban. Por más que intenté encontrar una explicación lógica para esas heridas, eran demasiado precisas como para atribuirlas a cualquier otra cosa. Ni siquiera podría haberme hecho esas heridas yo mismo en mi desesperación por salir. Era inútil pensar en una explicación lógica. Desde entonces, no pude volver a usar la tina de baño. Aún hoy en día no puedo, aunque creo que lo hago más por miedo a que vuelva a suceder. Las veces que lo intenté ocurrió lo mismo, algo salía desde el fondo y me jalaba para intentar ahogarme. En una de esas ocasiones, realmente sentí que no iba a lograr salir. Por si eso fuera poco, todas las personas importantes en mi vida comenzaron a distanciarse de mí. Mi pareja, mis amigos, todos. Ni siquiera me dieron una explicación, simplemente empezaron a alejarse y a excluirme. Yo intentaba ser fuerte, pero llegó un punto en el que solo quería terminar con todo ese sufrimiento que no me dejaba en paz. Poco después comencé a perder los dientes. Al principio solo escupí uno, pero no se detuvo ahí. En pocos días, esto se volvió cada vez más habitual. Fui al dentista, pero me dijo que no parecía haber ningún motivo por el cual se me estuvieran desprendiendo los dientes. Me dio un tratamiento, pero no funcionó en absoluto. Terminé perdiendo todas mis piezas dentales. No podía ponerme prótesis dentales, pues mi encía simplemente no las aceptaba, sin importar lo que intentaran. Estaba desesperado por la situación. Algo que ocurrió simultáneamente con la pérdida de mis dientes fue que el olor, que ya había comenzado a percibirse, se acompañó de risas burlonas. Comenzaban a escucharse alrededor de las 4 de la mañana y se detenían hacia las 6. Era como si alguien se estuviera riendo de todo mi sufrimiento. Las risas se volvían más fuertes cuando los dolores en el abdomen comenzaban. Me vi tan demacrado que ni siquiera la comida líquida que los doctores me daban podía ingerir. Sentía como si se atorara en mi garganta y no pudiera tragarla. Y, a pesar de que ya no comía, seguía vomitando una sustancia viscosa y negra. A veces salía acompañada de cabello. No puedo confirmar si esto fue real, pues creo que fue producto del cansancio. Solo lo vi una vez. Una de las veces que no logré vomitar en el baño, lo hice en el suelo de mi habitación. Al regresar para limpiarlo, vi cómo lo que había vomitado comenzaba a arrastrarse por el suelo. Pero, en el momento en que me acerqué, se detuvo y no volvió a moverse. Esa fue la única vez que vi algo así, por lo que no puedo afirmar que haya sido real. Mi estado de salud llegó a ser tan crítico que tuve que contratar a una enfermera. Me sentía tan débil, porque no podía comer nada y, al mismo tiempo, estaba muy deshidratado. Tampoco podía beber agua,
por eso tenían que inyectarme suero por vía intravenosa. Apenas tenía la fuerza suficiente para hablar y lo intentaba hacer lo menos posible. Contraté a esta enfermera, que era una buena persona. Siempre se preocupaba por mí e intentaba hacerme sentir un poco mejor cuando podía. Aunque, a veces, solía ser grosero con ella, porque para ese momento yo creía que mi vida se iba al demonio. Me encontraba mucho más cansado de lo habitual, ni siquiera sentía la capacidad de levantar los brazos para usar el teléfono. Mi enfermera solía irse a su casa por las noches y volver temprano por las mañanas. Tenía otros pacientes que cuidar, aunque yo era el principal. Ese día, incluso me dolía respirar. Pensaba en decirle que debía ir al hospital, porque aquello, sin duda, no era algo que ella pudiera tratar. Estaba pensando en qué decirle, intentando reservar todas mis energías, cuando pude escuchar cómo la puerta de mi casa se abría. Esto fue normal para mí, le había dado una llave a la enfermera, pues muchas veces no podía levantarme para abrirle. Escuché sus pasos, pero me resultó extraño no escuchar su voz diciéndome buenos días. Pude escuchar sus pasos por el pasillo y, de repente, entró en mi habitación. Pero no era mi enfermera. Aunque estaba vestida como enfermera, no la conocía. Le pregunté quién era y dónde estaba Marisol. Ella simplemente me miró con una expresión fría y caminó hacia donde yo estaba. Sentí una pesadez mucho mayor de la que ya sentía en mi cuerpo. Me miraba fijamente de pies a cabeza. Luego sonrió de una forma maliciosa que me dio escalofríos. Seguía preguntando quién era, y en ese momento, ella jaló la manguera del suero, arrancándola de mi brazo. Esto me hizo gritar, maldecirla y preguntarle qué estaba haciendo. Me sentía muy indefenso, pues ni siquiera tenía la capacidad de levantarme para defenderme o alejarme de ella. Podía ver cómo la sangre brotaba del sitio donde estaba colocado el catéter. De pronto, esta mujer tomó mi mano, y aunque no tenía fuerza para arrebatársela, lo intenté con todas mis fuerzas. Pero ella lo hizo de forma lenta, como si estuviera jugando con mi cordura. La mujer tomó uno de mis dedos y lo torció hasta que se tronó. El sonido fue seco, y ni siquiera creo que le haya costado mucho. Mis huesos estaban muy frágiles, pero no por eso fue menos doloroso. Fue uno de los peores dolores que he experimentado en mi vida. Lo peor fue que tomó otro dedo e hizo exactamente lo mismo. Luego hizo lo mismo con otro. Y luego otro. Mis gritos eran desesperados, suplicando que me dejara y preguntándole quién era. Pero la mujer tronó 4 de mis dedos antes de comenzar a reír. Era la misma risa que solía escuchar en mi casa a cierta hora de la noche. No dejaba de gritar y aún no me desmayaba debido al dolor, cuando de repente escuché nuevamente cómo la puerta se abría. Era Marisol. Pude escuchar su voz diciéndome buenos días. Comencé a gritar con más fuerza mientras veía a la mujer de pie frente a mí. Por un breve instante, pude ver cómo su rostro se arrugaba y se transformaba en la misma mujer que había entrado sin previo aviso a mi oficina aquel día. Marisol, aterrada, corrió hacia mi habitación, pero cuando entró, la mujer ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero mis dedos rotos confirmaban que sí estuvo ahí y que no lo había imaginado. Marisol quedó horrorizada al verme. No podía comprender cómo eso había sucedido. Había sangre por el catéter arrancado y mis dedos estaban completamente torcidos en direcciones imposibles. Inmediatamente llamó a la ambulancia y me llevaron al hospital. Los doctores intentaron muchas cosas, pero mis dedos nunca pudieron sanar correctamente. De hecho, no tengo movilidad en 2 de ellos. Al parecer, mis huesos se rehúsan a sanar bien. Un amigo suyo que fue a verme me dijo que tenía un trabajo muy fuerte, del cual él no era capaz de ayudarme, porque cualquier cosa que pudiera hacer podría activar la maldición de manera directa. Claramente, no deseaba estar en mi lugar.
Contactó a otros amigos que podrían ayudarme, pero nadie hizo mucho. Algunos realizaron rituales, limpias, colocaron amuletos y ofrecieron protección. Si bien hoy en día estoy algo protegido respecto a recibir nuevos ataques violentos, como lo de mis dedos, mi casa sigue oliendo a azufre y animales muertos. Aún puedo ver a aquella mujer, de vez en cuando, paseando por la calle y mirándome como si estuviera acechándome. Vivo prácticamente en cama. No estoy seguro de si eso se puede llamar vida, pero eso es lo que me tocó. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.